Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en este campo virtual para estudiar y repasar el derecho romano. Gracias por acompañarme en este tercer tema y en los temas anteriores. Hemos estudiado la importancia del derecho romano y la historia general que tuvo este derecho romano en la historia de este fausto y grande imperio romano. Los dos temas que nos anticiparon, que nos antecedieron, eran necesarios estudiarlos para entender y comprender la importancia que este derecho ha tenido y la influencia que tiene hasta el día de hoy en lo que es la normatividad jurídica del mundo occidental. Ya sabemos que el derecho romano ha influenciado en casi todos los países del mundo occidental y también a través del derecho hispano y del derecho francés a nuestro ordenamiento jurídico de esta parte del mundo, de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Pero, ¿cómo dividían los romanos a su derecho? ¿Cómo entendían ellos las principales instituciones que hoy en día nosotros entendemos? ¿Cuáles eran las cátedras que los romanos realizaban con los estudiantes de derecho de su época y cómo trabajaban ellos el aspecto normativo y el aspecto legislativo? Vamos entonces a ver el tema de hoy. Y para ello voy a presentarles la primera diapositiva. El tema número 3 de esta unidad lleva por título, como estamos viendo, Divisiones y fuentes del derecho romano. Vamos entonces a ver la primera diapositiva. Según los romanos, el derecho se dividía en dos grandes bloques, o dos grandes derechos. El primero era conocido como el derecho público y el segundo como el derecho privado. En latín esto era conocido como jus publicum y jus privatum. Quiero explicarles algo. Miren, los romanos tenían muy bien determinado el tema del derecho, pero habían ciertos elementos relacionados con los valores, la axiología y la religión, así también como las consideraciones al estudio mismo de la sociedad, que los llevó a diferenciar estos dos grandes derechos. Por supuesto, muchos romanos de la época decían que era una división simplemente académica y para fines de enseñanza, pero otros consideraban que en su estructura el derecho tenía estas dos divisiones. El derecho que se dedicaba al asunto del Estado, a los asuntos de la administración y la organización de la población, y el derecho que regulaba las relaciones que había entre sujeto y sujeto dentro de la misma población. Se entendía como derecho público aquel derecho que emanaba del Estado para regir la vida en común de toda la sociedad. Y el derecho privado era aquel que de alguna manera ordenaba, regulaba las relaciones y los contratos y actos jurídicos que se relacionaban entre sujeto y sujeto, entre los comerciantes, entre los ciudadanos, aquel que compraba y vendía una vaca, aquel que compraba y vendía una tierra, en fin. El derecho público y el derecho privado, entonces, en esas diferenciaciones, vienen desde la época romana. Entendido esto, vamos a pasar entonces a la segunda diapositiva. Bien, ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los libros de un autor muy conocido, Raphael Bernhard Meiner, dedicado sobre el derecho privado romano y también jornadas de derecho público. Era muy entendido esta diferencia de los derechos ya en la época romana. Hoy en día, como ustedes pueden ver en las diapositivas, los juristas modernos también estudian y desarrollan estas dos clases de derecho, tanto el derecho público como el derecho privado. Es que estas dos teorizaciones del derecho, de la norma jurídica, han llegado hasta nuestros días porque fueron debidamente fundamentadas. Vamos a hablar un poco sobre el derecho público. Los romanos llamaban al derecho público el jus publicum, y esto comprendía, como ya había dicho antes, el gobierno y el Estado. El derecho público estaba relacionado con toda la organización del Estado. Podríamos pensar que hoy día era el derecho administrativo. También estaba relacionado con la organización de las magistraturas, es decir, relacionado con lo moderno sería con el poder judicial y con los estamentos jurisdiccionales. El derecho público se encargaba de nombrar magistrados y se encargaba también de nombrar los famosos tribunos y también aquellos que ejercían los principales poderes del Estado. El derecho público estaba también relacionado con la parte del culto y la religión, tanto así que el derecho público en aquel tiempo regulaba la vida del sacerdote, es decir, de aquellos que se dedicaban a adorar a Dios, a los dioses que ellos tenían. Recuerden ustedes que el Imperio Romano en sus diferentes etapas fueron politeístas y heredaron un mundo religioso basado en el helenismo. Conforme el derecho romano y el Imperio Romano fueron avanzando, adoptaron otras formas de culto y religión como el cristianismo. Ya el cristianismo marcó ya muy entrada el Alto y el Bajo Imperio, marcó ya muchas de las normas
que más adelante vamos a poder estudiar. El derecho público, entonces, para redondear, es aquel que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Es interesante darnos cuenta que en el Jus Publicum podemos encontrar el génesis de lo que hoy sería el derecho administrativo. Para darnos una idea de la relación a la cual me refiero, podemos citar la imagen que estamos viendo en pantalla. Es decir, aquella imagen en la cual podemos ver al César rodeado de sus pretores, rodeado de sus pretorianos, rodeado de sus tribunos y el pueblo que era el que se relacionaba con él. Los escalafones de autoridad, los escalafones de magistraturas y de cargos públicos estaban relacionados con el derecho público. El Jus Publicum también regulaba las normas que iban a regir el Estado como lo que llegó a ser un gran imperio. El derecho público entonces, o Jus Publicum, tiene un lugar importante dentro del derecho romano y se desarrolló en diferentes normas que más adelante vamos a estudiar. Veamos pues la imagen. Allí podemos ver cómo el emperador estaba rodeado de un séquito debidamente y normativamente marcado y cómo los poderes fueron divididos en el Imperio Romano. El derecho público regulaba también esto, las relaciones entre los poderes. Por ejemplo, el emperador con el Senado y en algún momento del desarrollo del imperio, aquellos conocidos como triunviratos. ¿Y el derecho privado qué es? El Jus Privatum tiene por objeto las relaciones entre los particulares, es decir, aquellos actos jurídicos que se relacionan entre los comerciantes y entre los ciudadanos de todos los días. Es un derecho de todos los días, es un derecho que se practica normalmente cuando realizaban una compraventa, cuando realizaban un mutuo, cuando realizaban, es decir, un préstamo, cuando realizaban un alquiler. El derecho privado se subdivide a su vez en derecho natural, en derecho de gentes y en derecho civil. Es decir, jus naturale, jus gentium y jus civile. Quiero explicarles algo. Los romanos tuvieron una gran comprensión del objetivo de los derechos, es decir, determinada ley, determinada norma que iba a regular. Para ellos el derecho público era completamente fácil de entender. Sin embargo, el derecho privado o jus privatum tenía necesariamente que subdividirse en tres ramas, porque siendo el derecho privado el derecho de las relaciones de la población, definitivamente tenía que reflejar las necesidades que la población tenía. Sabido es que toda sociedad necesita negociar y comercializar. Toda sociedad necesita hacer transferencias y proteger algunos elementos e instituciones como la propiedad, la posesión, en fin. El derecho privado entonces, para los romanos, se dividía en tres bloques. El derecho natural, el derecho de las gentes y el derecho civil. El derecho natural era muy interesante porque se relacionaba directamente con el tema de la humanidad. En realidad, ellos trataban de diferenciar siempre la fe religiosa o los temas espirituales o los temas divinos, el derecho divino, ¿no? El derecho divino con los derechos de los seres humanos. En realidad, jus naturale o derecho natural sería el derecho que tiene todo ser humano por el hecho de serlo. Obviamente, aunque los romanos creían en el derecho natural, habían pues ciertas contradicciones que ellos luego llegaban a explicar, o llegaban a no explicar, ciertos paradigmas que no eran necesariamente aceptados también por todos, pero sí por la gran mayoría. Por ejemplo, en el derecho natural siempre había un conflicto al referirse al tema de los esclavos. Muchos tribunos de la época y muchos grandes jurisconsultos concluían que en realidad el derecho natural era incongruente con el derecho de gente o con el derecho civil. El derecho natural, si bien es cierto, reconocía la libertad a todos los seres humanos por el hecho de ser humano, en realidad la esclavitud era disculpada por el derecho civil, porque se decía que en todo caso, aunque naturalmente toda persona no debía ser esclavo, la esclavitud sí estaba dispensada por la ley y por la norma. Imagínese usted qué tremenda contradicción encontrar en una institución romana esa contradicción. El derecho de gentes era el derecho que se aplicaba a todos los ciudadanos en particular. En realidad el derecho de gente, con el transcurso del tiempo y de la historia de los romanos, se fue aplicando incluso a aquellos que no eran romanos. En principio se esperaba que el derecho de gentes regulara solamente a aquellos que habían recibido la ciudadanía romana o que tenían herencia romana. Pero cuando el imperio se hizo vasto y las culturas fueron integrándose sistemáticamente a la población romana, entonces el derecho de gentes o jus gentium se aplicaba en general a todos ellos.
No ocurría así con el derecho civil o jus civile. El derecho civil en realidad fue creado para los patricios, es decir, para aquella casta que en los principios y en el Alto Imperio gobernaba Roma, aquellos ciudadanos romanos, aquellos que tenían grandes relaciones y poder, aquellos que estaban dentro ejerciendo y viviendo del jus público, es decir, del derecho público. En realidad entonces la división del derecho privado es muy fácil de comprender si entendemos las magnitudes y las áreas a las cuales se dividía. El derecho de gentes para la población romana protegida, el derecho civil para las clases privilegiadas y los patricios y el derecho natural para todos los seres humanos. No olvidando la contradicción que había entre un derecho, es decir, el natural, y el derecho civil que regulaba las mercancías. El jus naturale, como les decía, sigamos con la diapositiva, es formulada por el gran Cicerón. Como ven ustedes en la diapositiva, Cicerón decía, y igual que los estoicos, que el derecho natural en todo caso es emanado de principios de la voluntad divina. Ojo, hay que saber diferenciar que no está hablando de un derecho divino, está diciendo que el derecho natural emana de la voluntad divina y que son propios de la naturaleza del hombre y por lo tanto son inmutables. Y aquí viene la contradicción. El gran Cicerón era fundador de los estoicos y era un gran filósofo. Como usted sabe, la esclavitud era aceptada en aquel tiempo, por eso el hecho de tener esclavos marcaba ya un gran dilema en el tema del derecho natural. Ulpiano, por el contrario, el gran tribuno, decía que el derecho natural consiste en las leyes que la naturaleza ha impuesto a todos los seres animados. Por ejemplo, la unión de sexos, la procreación y la educación de los hijos. Fíjese, te explico algo. Es interesante ver cómo de un lado o del otro se llega a la misma conclusión. Cicerón llevando el origen del derecho natural a un origen divino y Ulpiano llevando el origen del derecho natural a las leyes de la naturaleza misma. Sea mediante una ideología panteísta o sea mediante una ideología teísta, los dos concluían que el derecho natural era innato al hombre. ¿Por qué? Porque se relacionaba con él. Ulpiano, al lanzar su teoría, de alguna manera delimitaba el tema del derecho natural en el derecho de familia, en el derecho a la sucesión, en el derecho a las castas, el derecho al matrimonio. El derecho natural forma parte del hombre por ser el hombre y también porque protege las instituciones que se relacionan directamente con él, como la familia, el matrimonio, que formó parte de la legislación y la normatividad romana. En esta diapositiva podemos ver el segundo grupo de la legislación de derecho privado para los romanos. Ya habiendo comentado sobre el derecho natural, quiero comentarles acerca del jus gentium. El jus gentium en realidad es el conjunto de reglas aplicadas en todos los pueblos, sin distinción de nacionalidad. Como ya les decía hace un momento, al extenderse el Imperio Romano en fronteras y también cuando las poblaciones se fueron incrementando y se fueron heterogeneidad, entonces se necesitaba de un derecho que regulara estas relaciones de tantas naciones, que si bien es cierto, tenían sus propias leyes, en todo caso el derecho romano era a través del jus gentium aplicado a ellos también. La esclavitud en realidad era admitida en todos los pueblos de la antigüedad. Es un claro ejemplo de derecho de gentes, por poner un ejemplo. Tenemos una imagen allí de esclavos. Los esclavos eran pues llevados a las galeras, eran llevados también a las minas, eran llevados a grandes terratenientes romanos, quienes veían en los esclavos una forma de producción. En realidad la esclavitud era bien aceptada por el derecho mismo y era aceptada en la mayoría de las naciones. En ese caso se disculpaba el jus gentium. Sin embargo, se sabe que los romanos no permitían que los mismos romanos puedan ser esclavizados. En todo caso, antes de ser uno esclavizado, podía uno expatriarse. Habían penas alternativas, ¿no? Como ya vamos a ver cuando estudiemos el derecho penal romano. El jus civile, que es el tercer grupo, vamos a ver la diapositiva, el jus civile, que es el tercer grupo del derecho privado, por oposición al jus gentium y al jus naturale, comprende las reglas de derecho especiales de cada pueblo y de cada estado. Los jurisconsultos entienden por jus civile las instituciones propias de los ciudadanos romanos, es decir, de aquellos que por privilegio, por herencia o por estar detentando el poder eran considerados de nivel patricio, las cuales no participan los extranjeros.
Recordemos ustedes que en las clases sociales estaban los patricios, los plebeyos y los esclavos, y que ya, terminado el Alto Imperio, los plebeyos habían podido lograr una mayor participación en los asuntos de Estado. El jus civile, entonces, se aplicaba tanto a los patricios como a los plebeyos. Sin embargo, a los extranjeros no se les aplicaba el jus civile, a ellos se les aplicaba el jus gentium. Esto entonces llevaba a forzar una situación, una delimitación de lo que sería la ciudadanía romana de aquel que no la tuviera. Se sabe también hoy en día por estudios históricos que la ciudadanía romana podía ser heredada, podía ser de nacimiento o podía ser también otorgada a aquellas personas que habían servido al imperio y a quienes el Estado le reconocía la ciudadanía romana. Algo así como las famosas residencias o nacionalización de hoy en día. Los jurisconsultos entonces concluían que aquellos que no eran romanos no podían participar ni ser protegidos por el derecho civil romano, que era llamado jus proprium civium romanorum, es decir, el derecho propio de los ciudadanos romanos. Seguimos. Ulpiano, siempre un gran tribuno, un gran jurisconsulto, siempre marcando la nota en el derecho romano, divide el derecho en derecho escrito y en derecho no escrito. Es decir, el jus scriptum, el jus not scriptum. El derecho escrito era para Ulpiano aquel que tiene un autor cierto, que ha sido promulgado por el legislador, y el derecho no escrito está formado por el uso y por la tradición. Esto es muy interesante, sabiendo que en la legislación moderna y en la doctrina moderna aceptamos la costumbre como fuente del derecho. Ulpiano ya hablaba que existía un derecho que no estaba escrito, es decir, aquel consuetudinario y aquel relacionado por la costumbre y la tradición de los pueblos. Por supuesto, hoy en día nosotros diríamos, eso es la costumbre. Bueno, Ulpiano la llamaba jus nos scriptum. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Para los romanos, digo yo, ¿no? Pues veamos la diapositiva. Las fuentes del derecho, según los romanos, eran las leyes o decisiones votadas por el pueblo en los comicios. Sobre la proposición de un magistrado o senador, se concluyó por aplicar también esta calificación a los plebiscitos. Como ya habíamos comentado en la primera unidad y en la primera parte de este estudio de derecho romano, los romanos pues en su larga historia tuvieron muchas formas de gobierno y dentro de ellos estaban los famosos comicios, es decir, aquellos donde el pueblo y los patricios se reunían para discutir las normas que iban a regir a la ciudad, en este caso al imperio. Estas leyes que eran votadas en estos comicios se daba como fuente directa de derecho, ley aprobada, ley que se tenía que cumplir. La segunda fuente son los plebiscitos, o decisiones votadas por la plebe en los llamados concilia plebis, sobre la proposición de un tribuno. Es decir, cuando los comicios se fueron transformando y los plebeyos tuvieron más participación, se realizaban estas reuniones donde los plebeyos presentaban pues sus representantes, estaban allí, y donde un tribuno, es decir, un hombre que manejaba la ley e interpretaba la norma, podía dar una propuesta de ley, una propuesta de reglamento, y los plebes, la plebe, los plebiscitos, las aprobaban y las promulgaban. Eso también era una fuente directa del derecho romano. La tercera fuente eran los senados consultos, es decir, las decisiones que eran votadas por el Senado. Recuerde que, como ya le repito una vez más, el imperio pasó por varias etapas y varias formas de gobierno. Cuando el Senado gobernaba junto con el emperador, o en algún momento cuando el Senado gobernaba solo, a manera de regente, emitían ciertas normas y ciertas leyes llamadas senados consultos, que también consistía en fuente directa de derecho. Una cuarta fuente serán las constituciones imperiales. Como ya dijimos, el emperador propiamente, ya primero rey, luego emperador, cuando ya Roma se rendía a los emperadores y se regía por un gobierno imperial, entonces serán las constituciones imperiales, es decir, aquella ley que emanaba de la voluntad del emperador, las fuentes principales del derecho romano. La quinta fuente son los edictos de los magistrados, es decir, las reglas de derecho que los magistrados que administraban la justicia civil, ellos promulgaban. Podríamos encontrar en los edictos de los magistrados lo que hoy en día conocemos como la jurisprudencia, es decir, las resoluciones que los jueces y magistrados emitan a resolver un conflicto social, sobre todo aquellos pretores que publicaban en sus edictos al entrar en funciones. Los pretores y los magistrados emitían edictos que eran fuente de derecho.
Finalmente, las respuestas de los prudentes, o también llamados dictámenes de los jurisconsultos. Son muy conocidos los jurisconsultos que fueron el baluarte del derecho romano. Uno de ellos es el de que tanto estamos mencionando, el gran Ulpiano. Pero también tenemos a Papiniano y a otros también grandes jurisconsultos que formaron parte luego de aquellos que iban a ser la fuente del derecho romano y de también el código de Justiniano. Entonces, esta será la última fuente de derecho. Bien, quiero comentarles algo. La división del derecho romano en público y privado y la subdivisión del derecho privado en jus gentium, en jus civilis y también en el derecho que regía al pueblo en general, es una división necesaria y comprensible para la realidad de la época. El jus civile, el jus gentium, todos estos derechos fueron dirigidos para un determinado grupo y un determinado objetivo. Las formas sociales que regían en el Imperio Romano, definitiva e indiscutiblemente, marcaban el cumplimiento de estos derechos. El derecho natural siempre ha sido parte de una gran reflexión. ¿Cómo en un imperio que creía en un derecho concebido y vivido dentro del ser humano podía soportar la esclavitud? Bueno, esto tiene explicaciones sociológicas, antropológicas y también historicistas. Ya que la esclavitud era una institución que carcomía al mundo entero de la época, pero era aceptada por las grandes sociedades, había comercios de esclavos, el esclavo era res, y era parte también del estrato social, pero en último rango y considerado como una cosa que podía entrar al mercado. Estos elementos del derecho nos hace pensar que el derecho como tal puede ir en forma paralela al desarrollo de una sociedad como no. Estoy seguro que en la época romana había mucha gente, y como lo fue después al entrar el cristianismo, que estaba en desacuerdo con la existencia de la esclavitud. Sin embargo, eso es otro tema. Y seguramente la institución de la esclavitud tuvo un momento de la historia en que debió desaparecer. Sabido es que había muchos pueblos en aquella época que ya no tenían esclavos dentro de sus fronteras. No existían esclavos que eran legalmente reconocidos como cosas, sino que primaba el conocimiento del hombre. Cicerón, pienso, sin desprestigiar a Ulpiano, fue el que más cerca estuvo de explicar la dignidad del hombre ante su derecho. El derecho romano, por lo tanto, es importante en estas divisiones y es necesario entender los efectos que eso tenía en la sociedad romana. Una sociedad que iba a encontrar en este derecho las formas de poder convivir y de poder desarrollarse. Gracias por estar conmigo en este tercer tema de esta segunda unidad. Vamos entonces a encontrarnos próximamente en el cuarto tema.